Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este sábado para presentarles el informe gubernamental sobre la emergencia sanitaria. A esta hora de la mañana ya nos acompaña la ministra de Gobierno, María Paula Romo, con quien llevaremos a cabo una conversación breve, también la atención de varias inquietudes por parte de colegas periodistas e inicialmente revisaremos las cifras que actualmente se registran en el país frente a la presencia del COVID-19. Ministra María Paula Romo, buenos días. Gracias por acompañarnos y por favor con su reporte de este día. Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Comunicar que esta mañana he podido supervisar directamente. Como ustedes saben, desde hoy tenemos el primer fin de semana en donde hay una restricción vehicular adicional a la que hemos venido teniendo. Los vehículos particulares no pueden circular para asuntos privados, solamente tienen permiso de circular los que se dedican a las tareas de salud, de seguridad, de alimentación, provisión de alimentos, los sectores cuyo funcionamiento está garantizado. Este es el primer fin de semana que tenemos esta prohibición de ninguna placa para asuntos particulares y la verdad es que podemos constatar ya en varios lugares del país que ha disminuido mucho la circulación. Eso es lo primero que quería comentar. Insistir en que se encuentra garantizada la circulación que se relaciona con todos los asuntos de salud, de transporte del personal de salud, de los insumos, de los medicamentos, la provisión de farmacias, asimismo todo lo que tiene que ver con la provisión de alimentos, para que las tiendas, desde la tienda más pequeña del barrio hasta los mercados, los supermercados, permanezcan abastecidos como lo hemos logrado hacer hasta ahora y también que los productores puedan sacar sus productos, puedan sacar lo que están llevando a las ciudades para que sigamos con esta provisión de alimentos suficientes. Está funcionando bien hasta el momento y tendremos un reporte en horas de la tarde para saber cuánto de circulación ha disminuido a propósito de esta medida. Ahora paso a las cifras que ya hemos revisado en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia de esta mañana. Hasta la fecha se han tomado 22.649 muestras para COVID-19. 22.649 muestras se han tomado hasta la fecha. De esta cantidad de muestras, 7.257 casos son casos confirmados. 7.257. Ayer tuvimos un incremento importante, un salto en las cifras porque se hizo un esfuerzo muy especial para que se pueda igualar el número de pacientes, los códigos de los pacientes y cargar al sistema algunas pruebas que ya estaban listas, pero todavía tenemos un pendiente de un número importante de resultados. 7.257 confirmados, de ese total de 22.649, 6.944 son descartados. Descartados 6.944. Del total de personas que han tomado la prueba y que han dado positivo, que es un universo de 7.257, la situación de estas personas es la siguiente. Han recibido el alta hospitalaria 411 personas. Están estables en aislamiento domiciliario 6.123 personas. Están hospitalizados en una situación estable 224 personas y se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado 184 personas. Han fallecido 315 personas del grupo de personas que ha dado positivo en la prueba. A eso le sumamos 338 fallecidos probables COVID-19 a nivel nacional. De nuevo, estos datos se refieren al universo de personas que han tomado la prueba. Ustedes van a seguir mirando, como lo hacemos desde mediados de esta semana, la línea de tendencia acumulada nacional de casos. Es muy importante este tema porque los casos se están reportando no el día que se entrega la prueba de laboratorio, sino que los casos positivos se cargan el día que está registrado como el de aparecimiento de los primeros síntomas. De esa manera, los casos positivos se distribuyen en los días que corresponde para poder comprender mejor cómo está evolucionando la pandemia. Estos son los datos de esta mañana y, por supuesto, abierta a las preguntas que hemos recibido para hoy. Por favor. De acuerdo, ministra. Muchas gracias por la información y las cifras registradas durante este día y hasta la fecha en torno al tema de la presencia del COVID-19 en el país. De inmediato vamos a dar paso a varias inquietudes y preguntas de distintos colegas de varios medios. ¿Es posible que me escuche? ¿Me escucha, ministra, por favor? A ver, quisiera tener una confirmación de su parte, ministra. Aprovecho para comentarles que si
me ven mirando también el teléfono es porque he pedido que las preguntas también me las pasen directamente para no quedarnos con ninguna pendiente. Así que, por supuesto, escucho las preguntas, las recibo. Gracias. Sí, ministra, claro que sí. Bueno, primero, antes de dar paso a varias inquietudes de colegas periodistas, queremos recordarles que como medios públicos y personal periodístico de medios públicos, nosotros no revisamos, ni seleccionamos, ni escogemos las preguntas que son enviadas directamente a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Son funcionarios de la Secretaría quienes se encargan de manejar y transmitirnos a nosotros como periodistas de los medios públicos para poder trasladar estas inquietudes a las autoridades y que puedan ofrecer una respuesta a la ciudadanía. Si las autoridades han decidido cambiar la metodología de este espacio de interacción, ya es una decisión propia de las autoridades. Ministra, la primera inquietud es del colega Enrique Recalde de Informa EC, medio digital, y es la siguiente. ¿Cuál es la cifra de pacientes recuperados y dados de alta en la provincia del Guayas? La cifra de la provincia del Guayas la tiene que publicar directamente el COE del Guayas, también la puedo publicar en un momento en redes sociales porque las cifras que tengo en este momento son las cifras nacionales. De acuerdo, ministra. Revisaremos entonces eso más adelante cuando usted pueda contar con esas cifras. Nancy Vélez del periódico digital Infórmate de la provincia de Manabí. Desde que empezó abril, 18 personas han muerto en los sitios de Sequita y Pepa de Uso, dos caseríos rurales del cantón Montecristi en esa provincia, en Manabí. ¿Tiene algún informe sobre las 18 muertes en 11 días en este pequeño sitio de esa provincia de la región litoral? La información nacional que tenemos es que Manabí registra hasta el momento 22 fallecimientos de personas que dieron positivo en la prueba de COVID. Las defunciones adicionales o las defunciones que no se encuentren en este registro, tendríamos que consultar directamente si han sido reportadas al Ministerio de Salud Pública como posible COVID y podríamos hacerlo luego de que se termine este programa para poder consultar con el zonal encargado de ese lugar. De acuerdo, muchas gracias, ministra. Nicolás Aguilar de Alfa Noticias plantea la siguiente inquietud. ¿Qué provincias ya tienen el virus como comunitario? En la provincia de La Suay, al ser comunitario el virus, ¿qué medidas adicionales se implementarán? En este momento, las medidas restrictivas que tenemos en todo el país han sido tomadas con base en la situación de la provincia que tiene el contagio comunitario y de mayor expansión, que es Guayas. Así que en este momento ya estamos todos con las medidas que se requieren o con las medidas más estrictas que hay en el país, las compartimos todos. Según las autoridades de salud, ya se considera que existe contagio comunitario en al menos 4 provincias en el país, que son Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y Azuay, perdónenme, en 5 provincias ya, contagio comunitario, y las medidas son las que estamos tomando. Es una de las fases de la pandemia y en este momento las provincias más pobladas tienen ya esta situación. De acuerdo, ministra, la siguiente inquietud está relacionada a esta última respuesta que usted ha ofrecido. Y esta inquietud es de la periodista Raquel Vargas de Radio Saracay de Santo Domingo de los Áchilas. En aquella provincia las autoridades locales han hablado de que el contagio ya es comunitario. ¿El COE nacional puede aclarar esta información? ¿Es o no el virus comunitario en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas? Creo que ya se ha respondido. Hay que revisar también cada caso. ¿Cuándo se pasa de una fase a otra de contagio? Es cuando ya tenemos una persona que da positivo que no tiene una relación directa con los casos que están controlados. Mientras existe un cerco epidemiológico y hay cómo seguir el rastro de en qué momento se produjo el contagio respecto de qué paciente, entonces todavía es posible saber cuál fue la línea, cómo se dieron estos contagios, en dónde se dio este contacto. Cuando ya no están todos los pacientes dentro de este cerco, cuando ya no es posible hacer ese análisis, entonces se habla de contagio comunitario, habría que analizar el caso de Santo Domingo. Aprovecho también para ampliar un tema. Por favor. En estos días hemos recibido información, por ejemplo, de periodistas que nos dicen, miren, aquí en la provincia de Cotopaxi, el dato que tenemos provincial es un dato más alto que el nacional. Efectivamente, los COEs provinciales tienen la información al momento. Por ejemplo, la información que el COE provincial de determinado lugar de esta tarde es la información más actualizada con la que cuenta. El COE nacional consolida toda esa información
En realidad el COE recibe esa información, la recibe del Ministerio de Salud y esa información pues se tarda más tiempo en llegar hasta las cifras nacionales. Por eso es que ustedes verán que en algunas ocasiones una cifra que ya es entregada en la provincia todavía se tarda un día para llegar a ser entregada o a ser parte de las cifras de lo nacional. Por eso es que también los COEs provinciales ofrecen las cifras, en algunos casos también las ofrecen por cantón para que la ciudadanía esté lo más enterada, y estas cifras son actualizadas al momento cuando las ofrece el COE provincial. Luego transcurren algunas horas para que se consoliden en lo nacional y nosotros podamos reportarlas probablemente al día siguiente. Esa es la diferencia que existe entre algunas apreciaciones, pero hay equipos técnicos que hacen esta revisión para que luego nosotros podamos trasladar la información global. De acuerdo, muchas gracias, ministra. Fabián Paredes Vanegas, de TCN Periodismo Digital. En días pasados, el ministro de Salud manifestó que el personal de salud contagiado y fallecido no se infecta en sus lugares de trabajo, sino al contrario, llevan el virus a los hospitales. ¿Esta es una posición oficial del gobierno o individual del ministro de Salud? No conozco las declaraciones exactas a las que hace referencia, pero le aseguro que he conversado con el ministro de Salud y que la reflexión que el ministro ha compartido conmigo y con otros miembros del gabinete que estamos trabajando en estos temas es que el personal de salud está doblemente expuesto, porque el personal de salud no solamente está expuesto en su trabajo por estar en primera fila, sino que también, como cualquier otro ciudadano, podría adquirir el virus, podría contagiarse en su vida diaria, en este contagio comunitario, en este contacto con la comunidad. Eso es lo que yo en las conversaciones y en las explicaciones que nos ha dado el ministro de Salud puedo decirle, que más bien él se ha referido a un doble riesgo de las personas que están en primera fila. No sucede lo mismo con el caso de policías, de militares. No solamente es el riesgo por su trabajo, sino el riesgo por su vida cotidiana. Estoy segura de que es algo en ese sentido a lo que se está refiriendo la pregunta, a un doble riesgo que corren quienes están en primera fila, como ciudadanos, como el que corre cualquier ciudadano, y adicional por enfrentar el virus con su trabajo. Ok, ministra. Brian Espinosa, de Pichincha Universal, ¿bajo qué parámetros se están repartiendo las pruebas en las diferentes provincias? ¿Por nivel de población o por número de contagios? Bueno, cada provincia necesita pruebas relacionadas con su población, con la cantidad de personas, pero sobre todo las pruebas se entregan a los laboratorios. No es que la prueba se entrega a una provincia, sino al laboratorio que puede hacerla. En este momento las pruebas se están haciendo en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, en los laboratorios del INSPI. También están haciendo pruebas los laboratorios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y las distintas zonales o provinciales del Ministerio de Salud tienen también un número de pruebas para las tomas que luego son enviadas a los laboratorios, pero se distribuyen según la población y luego se envían para poder concentrar las muestras. Estamos trabajando, y este fue un tema que se trató esta mañana también en el COE. La CENESID se incorporará al grupo que está coordinando para que los laboratorios certificados, los laboratorios autorizados de las universidades también se puedan convertir en nuevos centros para la toma de pruebas y también para desarrollar los exámenes, y que no tengan que enviarse en aquellas provincias o en aquellas ciudades en donde no tenemos laboratorios que estén haciendo la prueba. Siguiente pregunta, de Lorena Bernal, de Radio Ecuashiri. ¿Existe indisciplina por parte no solo de ecuatorianos, sino también de algunos extranjeros que viven en el país, quienes incluso suben videos mofándose de la emergencia sanitaria? ¿Qué sanciones podrían recibir? Y si puede enviarles un mensaje de concientización. Sí, aprovecho su pregunta para hacer algunas aclaraciones. Un video en el que una persona se mofe, a pesar de ser una situación tan dura, a pesar de ser una situación tan dramática para todos, esto no constituye una violación a la ley. Burlar el toque de queda sí constituye una violación en este momento a las instrucciones de lo que estamos viviendo. Un video o un comentario en donde una persona se refiera a esta situación con agresividad o con burla tampoco infringe ninguna norma. Pero cuando se usa las redes sociales para estafar a los pacientes, para especular con productos, para exagerar, para cobrar precios indebidos, precios estratosféricos de los productos que son de necesidad en este momento, cuando se usa las redes sociales para estafar, para hacer phishing, para recolectar información a través de redes sociales, falsificando páginas oficiales, eso ya constituye una violación a la ley. Entonces,
En estos días estamos viendo muchas irregularidades y muchas infracciones que se cometen a través de redes sociales, pero es importante hacer esta distinción. Hay cosas que son expresiones que aunque nos molesten o aunque resulten una burla en un momento tan duro, no significa una infracción a la ley. Hay otras cosas que están sucediendo en redes sociales que sí son infracciones a la ley, que la policía investiga, que la fiscalía investiga y que esperamos que la ley sancione de manera muy estricta. Siguiente pregunta, Jefferson Sanguña de La Posta. ¿Qué pasa con las medidas económicas mencionadas a finales de marzo? ¿Se mantienen? Ahí había otro tipo de contribuciones para servidores públicos y sobre el avalúo de autos de más de $20.000. ¿Esas medidas son acumulativas a las que fueron anunciadas el día de ayer por el presidente? No son acumulativas, pero algunas de estas medidas se recogieron para la propuesta global que fue anunciada ayer por el presidente y que en estos días va a ser profundizada por nosotros como ministros. Algunas medidas de las que se anunciaron en marzo no son medidas legislativas, sino medidas de reorganización interna del Estado, que esas también se van a implementar y se han seguido implementando en estos días a pesar de la emergencia. Más que acumulativas, algunas de esas están recogidas, en algunas se ha decidido otro camino, por esta triple emergencia que atraviesa el país, porque es una emergencia de salud, pero es una emergencia también social y una emergencia económica muy grave. Eso ha obligado a hacer una sola propuesta, una propuesta global que tiene componentes legislativos y que tiene componentes de política pública y que vamos a seguir explicando en las próximas horas y días. Siguiente pregunta, David Redrobán de Diario Los Andes. Hasta el momento, ¿cuántos policías se encuentran contagiados y cuántos han fallecido? ¿Cuántos se encuentran estables y cuántos en estado crítico, ministra? Tengo el dato de los policías fallecidos, ofrezco actualizar el dato de quienes están en un cerco haciendo aislamiento y de quienes se encuentran con resultados positivos. Lamentablemente han fallecido seis policías que dieron positivo en pruebas de COVID, 6 policías y 5 que están registrados como posible COVID, como sospecha de COVID. 11 policías han perdido la vida por motivos relacionados al virus y a estar en primera línea haciendo su trabajo. Que no necesariamente es a causa del COVID-19. Estos datos que le estoy dando son 6 de que dieron positivo, que sí es a causa del COVID, y 5 que son sospecha de COVID. Hay otros casos y otro tipo de situaciones que pasan en la policía, pero la respuesta que le estoy dando se refiere exclusivamente a COVID y sospecha de COVID. De acuerdo. Gracias, ministra. Daniela Andrade de Vito TV. ¿Cuántas personas han recibido el alta epidemiológica hasta el momento? Está en las cifras que nos ha compartido inicialmente. Me parece que eran 411 personas con alta hospitalaria. Sí, el alta hospitalaria no es igual que el alta epidemiológica. El alta hospitalaria son personas que ingresaron a un hospital y que luego fueron dados de alta, pero el alta epidemiológica son personas que terminan su aislamiento, que termina el periodo de vigilancia epidemiológica y que después de eso les hacemos o les hace el Ministerio de Salud pruebas para verificar cuál es su situación ya en ese momento y apenas ahí, y además en algunos casos se exige una doble prueba, apenas ahí se habla de alta epidemiológica. No tengo ese dato en este momento, pero lo podemos ofrecer para más tarde. No es lo mismo alta hospitalaria que alta epidemiológica y en este momento se están privilegiando la aplicación de pruebas para personas que presentan síntomas que para personas que terminan su periodo de aislamiento. De todas maneras, es importante y aprovecho también para hacer una invitación. Muchos de los temas que estamos tratando estos días son altamente especializados. Todos los funcionarios ajenos al sistema de salud estamos trabajando en esto, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero hay especialistas que asesoran al COE, especialistas que asesoran las tomas de decisiones y especialistas a los que les hemos pedido que también nos apoyen haciendo conferencias y haciendo explicaciones para la prensa, porque se trata de temas que requieren muchísima preparación y que requieren una explicación más detallada que no todos podemos dar, que no todos podemos ofrecer. Hoy vamos a empezar con este modelo a las 4 de la tarde. Las personas o los primeros invitados serán periodistas. En un momento lo podré comunicar con especialistas que no son funcionarios públicos, sino 2 especialistas con un doctorado en temas que nos pueden explicar sobre cómo funcionan las pruebas y qué es exactamente lo que nos dicen las pruebas. Creo que eso también va a facilitar
que todos manejemos de mejor manera los términos y que personas con alta especialidad en un tema tan delicado como es el tema de salud puedan responder inquietudes muy precisas. De acuerdo, ministra. Siguiente inquietud. Miguel García, de Radio La Voz del Santuario de Baños. ¿Cuál es la sanción para las personas que sacan sus vehículos incumpliendo la restricción? Incluso algunos retiran sus placas. La sanción por circular sin placas es una sanción que se encuentra en la ley y se aplicará en este caso. La sanción por irrespetar las medidas restrictivas es una sanción de $100 para la primera vez que se incumple, un salario básico para la segunda vez que se incumple, se cobran con la tarifa de servicios básicos. Y si es que hay un tercer incumplimiento, es una detención por la violación de un artículo del Código Penal, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, que tiene una sanción privativa de libertad de 1 a 3 años, y tenemos ya algunas personas sentenciadas en el país por la aplicación de este artículo. ¿Quiénes pueden imponer las sanciones? Las pueden imponer tanto la Policía Nacional como las autoridades de tránsito en los cantones en donde hay esta transferencia de competencias. Pueden ser incluso las autoridades municipales que tienen la competencia de tránsito. Valeria Navarro, de TVC. ¿Cuál es el cálculo a realizarse para el descuento de los salarios para el aporte de la cuenta de asistencia humanitaria, ministra? Hay un cálculo, un aporte que se está proponiendo a la Asamblea Nacional, todavía no es definitivo mientras no pase por la Asamblea Nacional, pero la propuesta es una tabla proporcional y progresiva, un porcentaje de los ingresos, y el porcentaje es un porcentaje menor para quienes tienen menos ingresos, mayor para quienes tienen más ingresos. El Servicio de Rentas Internas pondrá en línea, no sé si en este mismo momento ya lo está, si no lo estará en algunos minutos, pero el día de hoy pondrá en línea una especie de calculadora para que cada persona sepa, según su ingreso, cuál será nuestro aporte para una cuenta nacional humanitaria que permita enfrentar esta emergencia. Así es, la propia directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, informó que sería así en el transcurso de esta mañana. Luis Fernando Heras, de Alfa TV. ¿Por qué la alcaldesa de Guayaquil anuncia su recuperación y el gobierno menciona casos recuperados en el país cuando ya ha pasado más de un mes desde el primer caso? No comprendo la pregunta de por qué una persona se recupera y ha pasado más de un mes desde el primer caso. Cada persona tiene un tiempo de aislamiento preventivo que cumplir y cada persona también tiene unos exámenes que le dicen cuál es su situación de salud en particular. Entonces, no sé si a eso se refiere la pregunta, pero eso aplica por igual para cualquier paciente. Ok, ministra. Víctor Hugo Aguirre, de Radio Vigía. Hace varios meses los médicos posgradistas están esperando su lugar para devengar. ¿Por qué no se les toma en cuenta para esta emergencia sanitaria? Bueno, entiendo que varios posgradistas están trabajando ya en este momento en la emergencia sanitaria. Entiendo que ya hay varios que lo están haciendo. Si es que hay algún caso particular o algún tema particular, puedo seguirlo contestando después de la consulta con el Ministerio de Salud a través de redes sociales. Pero de lo que conozco, tenemos posgradistas que están devengando y que están atendiendo esta emergencia. Nosotros mismos en la Policía Nacional los tenemos en los hospitales de policía. Joana Cañizares, de Portal Tu Voz TV. Hay muchas personas que durante más de 10 días han intentado retirar los cadáveres de sus seres queridos de los hospitales públicos. Hay personas que cobran $10 en los exteriores del Hospital del Guasmo Norte para ingresar y buscar los cadáveres. ¿Qué ocurre? ¿Se garantiza un sistema fluido para retirar los cuerpos? Si es que conocen de alguna persona que esté cobrando dinero por un tema relacionado a esta tragedia sanitaria, pero sobre todo humana, por favor tienen que hacérnoslo saber para que asuman las consecuencias de estos actos. Como ustedes saben, ya hay un funcionario de salud que fue desvinculado y una investigación penal en fiscalía para quienes se estaban aprovechando del dolor de las familias. No hay nada que pagar, el gobierno se está haciendo cargo, pero cuando transcurren 24 horas sin que la familia haya expresado su decisión, su voluntad de hacerse cargo directamente de los temas exequiales, el gobierno se hace cargo de estos temas, le dará sepultura en el Camposanto que ustedes han visto ya y han escuchado al ministro Huátet, y la familia tendrá la información exacta, por supuesto. Por favor, ministra, ¿puede recordar cómo se pueden presentar las denuncias por estos posibles actos reprochables?
Sí, si conocen de algún tema, hay un número de teléfono que se está usando solamente para levantamiento de cadáveres, podrían hacerlo ahí, podrían comunicarse a través de cualquier autoridad para que nosotros podamos procesar la denuncia y no tengan que ir directamente a ponerla, pero también podrían poner directamente la denuncia ante los organismos de la justicia que están funcionando para flagrancia y los temas penales, o también una llamada al 911 para que la Policía Nacional pueda recibir esto y levantar un parte policial. Rosario Córdoba, periodista de la cadena radial Centinela del Sur, La Hechicera. ¿Cuál es la disposición para las clínicas privadas cuando no hay espacio en los hospitales públicos? En Loja tenemos la denuncia de un ciudadano que no se acepta a pacientes con COVID en los hospitales, tampoco se envían ambulancias. ¿El sistema privado tendría que receptar al paciente? ¿El Estado compensará? Sí, el Estado no solo compensará, tiene un tarifario y en cada lugar está organizado si es que la red privada se está haciendo cargo de pacientes COVID, si es que tiene la capacidad de hacerlo, por la capacidad instalada me refiero, o en algunos lugares también la red privada se está haciendo cargo de los pacientes no COVID para que los hospitales públicos se puedan concentrar en los pacientes COVID. Depende de cada uno de los lugares y de la planificación que se haya hecho, pero en un momento de emergencia, tanto los prestadores privados como los prestadores públicos son todos parte de la red de salud activada y la organización depende de la capacidad instalada, de la capacidad de respiradores, de terapia intensiva para atender este tipo de pacientes. De acuerdo, ministra. Nicolás Castillo, de Radio Sonorama, hay un 40% de número de casos, de aumento de número de casos. Este registro se da por la mayor cantidad de pruebas. Antes no se hacían o que en realidad existen más contagios luego de las medidas de restricción. Lo primero es decir que aquí y en cualquier lugar del mundo las medidas de restricción funcionan. Debemos creer, debemos confiar, porque así lo dice la ciencia, así lo demuestra lo que ha sucedido en los otros países. Este virus es de muy reciente aparición, tiene 3, 4 meses en el mundo, pero en todo el mundo las medidas que se están tomando son las medidas de restricción de circulación, las de aislamiento. Entonces, lo primero es decir que estas medidas funcionan. ¿Funcionan para llevar los contagios a cero? No. En ningún lugar del mundo estas medidas han permitido que el contagio sea cero, pero permiten mitigar, permiten evitar la velocidad del contagio si es que las cumplimos. ¿Por qué tuvimos ayer un gran crecimiento en los resultados? Los resultados positivos crecieron en un 46% comparados con el día anterior y los resultados descartados crecieron en un 38% comparados con el día anterior, porque esta es más o menos la proporción, el porcentaje de pruebas cuyo resultado se reportó. Entonces, lo que tuvimos ayer fue un gran salto porque tenemos nuevos resultados. Y conforme apliquemos más pruebas, conforme tengamos más capacidad para hacerlas, los resultados seguirán subiendo, tanto de positivos como de descartados, porque se aplican más pruebas. Si quieren hacer un seguimiento exactamente de cuántas pruebas se están aplicando, esta es información que se ofrece desde el día 1, que en el cuadro de resumen del COE se encuentra en la parte superior del cuadro y dice cuántas muestras se han tomado hasta la fecha. De esa manera se puede ver que hay un crecimiento en una proporción similar de la cantidad de muestras, la cantidad de resultados positivos y descartados. Muy bien, ministra, gracias por la información compartida en este espacio, en este informe gubernamental sobre la emergencia sanitaria. Entendemos que usted también continuará respondiendo otras inquietudes de más colegas periodistas que no han podido ser tramitadas en este espacio a través de sus cuentas de redes sociales. Así es, muchas gracias, y sobre todo las inquietudes que se refieren a algún tema puntual, a algún cantón de manera puntual y que requieren una consulta adicional a lo que yo puedo responder en este momento, pues trataré de hacerlo a lo largo del día pidiendo la información a las instituciones que la manejan para aclarar estas dudas. También desde la próxima semana, como lo dije el día de ayer, ensayaremos algunos otros formatos que permitan que los medios de comunicación puedan hacer preguntas directas, que es lo que todos queremos. Todos queremos que haya más información porque esa información nos ayuda a comprender la seriedad de la pandemia, la seriedad de la situación que estamos atravesando y por lo tanto la necesidad de cumplir con las indicaciones, con las instrucciones. Muchísimas gracias. Gracias a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por ofrecernos información sobre la emergencia sanitaria que se vive en el país. Estaremos pendientes a nuevos reportes para llegar de manera inmediata con ustedes. Que tengan un buen sábado.
Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.